reel con más de 40 libros. Okay, the book mail is officially taller than me. Screams peak overconsumption in the book talk space. Están todas estas cajas especiales de aquí. ¿Ubican ese FOMO que nos da a nosotros los lectores cada vez que ciertos libros la gente como que empieza a leerlos? ¿Se están volviendo los libros fast fashion? 22 euros de peaje, Pedro Sánchez. ¿Podemos dejar de normalizar que leerse 300 libros en un mes es algo habitual? No entiendo cómo se puede montar este circo. De verdad, no entiendo qué está pasando. Estáis leyendo por moda. En España se publica un libro cada 6 minutos. Las novedades apenas duran 3 semanas en las mesas de las librerías. Y muchos lectores tienen la sensación de estar llegando tarde a los libros. ¿Qué está pasando en la industria editorial y cuáles son las tendencias de lectura actuales? Hola a todos y a todas y bienvenidos al nuevo video ensayo. Hoy vamos a estar hablando de la capitalización o mercantilización de la lectura y de las tendencias de compra de los lectores. La inspiración para este vídeo viene desde hace mucho porque es un tema que siempre me ha interesado, pero fue este artículo de Ethic titulado Llegar tarde a los libros el que me ha empujado a hablar finalmente de este fenómeno. Cuando hablo de la capitalización o mercantilización de la lectura, me refiero a la transformación de un bien o un servicio, en este caso los libros, en algo comercializable con lo que cada vez lucrarse más. Y a ver, evidentemente la industria editorial siempre ha sido un negocio y las personas que se dedican a ello deben ganarse la vida. Sin embargo, las ediciones especiales, el ritmo de producción y también el tipo de contenido que se promueve en redes han llevado esto al extremo, convirtiendo la lectura en algo productivo más que disfrutable. Y es que sí, en este vídeo también vamos a hablar de los retos de lectura y de los hauls y pilas dependientes. Pero primero, como siempre, me gusta poneros en contexto, así que vamos a hablar de por qué está ocurriendo todo esto. Y es que, para sorpresa de nadie, esta tendencia de sobreproducción y sobreconsumo en los libros no es un hecho aislado. Si pasáis algo de tiempo en TikTok, os daréis cuenta que esto está ocurriendo con la mayoría de los hobbies. Pongo como ejemplo Color Talk, donde se hace contenido sobre pintar y colorear libros. Lo que a primera vista puede parecer una sencilla afición, se ha convertido en un monstruo de consumo y de compra en el que parece que para hacer algo tan sencillo como pintar, tienes que tener los rotuladores de la mejor marca de todos los colores del universo. Y lo digo en serio, no es raro ver a gente novata que declara que acaba de empezar en este hobby gastarse cientos de dólares en rotuladores profesionales de muchísimos colores y también tener una pila de libros por colorear en el que ninguno está terminado del todo. Este sobreconsumo no es sorprendente, lo vemos en la moda, en el maquillaje, en el skincare, en la papelería y hasta incluso en el material de gimnasio. Y donde hay una demanda, va a aparecer una oferta, es decir, las empresas van a responder. La pregunta es, ¿de dónde viene esta demanda? Para dar respuesta a esta pregunta debemos considerar dos factores. Por un lado, el concepto de sociedad de la experiencia que aprendí de Eric Sánchez, a quien podéis encontrar en Instagram y en TikTok como Deste y Aquel. Hizo un vídeo muy interesante sobre este tema y en general os recomiendo mucho su contenido porque siempre plantea temas de debate claves y lo hace de una forma excelente. Según el autor de La sociedad de la experiencia, de Stephen Miles, el papel del consumo en la construcción de la identidad ha cambiado con el tiempo. La capacidad de consumir se convirtió en algo más que una simple necesidad económica, sino también en una necesidad social y cultural. Se trata del consumo como performance, el uso de productos para crear una experiencia. Esto quizá os puede sonar un poco sobre mi vídeo sobre la lectura performativa porque está todo relacionado. En el libro se explora cómo diferentes ámbitos de la vida moderna como el trabajo, el ocio o la arquitectura se han transformado en mercancías comercializables. Miles señala que el capitalismo actual no se limita a vender un producto, sino que busca transformar cada dimensión de la vida cotidiana en algo estructurado, diseñado y, por supuesto, comercializable. ¿Os suena de algo? Es justamente lo que está pasando con los hobbies y con la lectura. Ser lector ya no se limita a sentarte en el sofá a leer un libro. Ser lector es estar al día de las novedades, comprar las ediciones especiales, comprar merchandising, comprar posits, comprar accesorios, comprar. El hecho de comprar se ha convertido en parte de la experiencia, en parte del hobby. Y con esto no estoy juzgando a nadie porque yo soy la primera que he hecho todas estas cosas. Pero ahora vamos con el segundo factor, porque hay algo que coge estas tendencias y las multiplica por 1000. Y eso es, por supuesto, las redes sociales.
Es sabido por la mayoría de creadores de contenido que los vídeos sobre hauls, unboxings o yendo a comprar a librerías tienen mucho más alcance que las simples reseñas. Es más, es algo de lo que suele quejarse la gente, pero es cierto. No sé si es el algoritmo o somos los propios usuarios, pero el contenido que gusta tiene más que ver con comprar productos de lectura que con la propia lectura en sí. Isabel Pop cuenta su experiencia así. En mi época como persona con aficiones en redes sociales, he descubierto que el comercialismo se infiltra inevitablemente. Para los creadores, mantener el contenido actualizado en un entorno competitivo siempre es necesario añadir más. Y ese añadir puede fácilmente transformarse de practicar la afición a comprar cosas para ella. Entonces, la sensación de felicidad con las compras, una sensación que sin duda debemos cuestionar en este infierno capitalista, puede confundirse con la felicidad que la afición en sí misma aporta. Considerando todo esto, hemos llegado a un punto en el que no es tan descabellado plantearnos la pregunta de si comprar libros y leerlos son aficiones diferentes. Y esta tendencia se ve claramente en el resurgir de las compras de libros en físico. Autoras como Colleen Hoover, que encontraron su éxito tras años de publicar, vieron cómo pasaban de obtener sus beneficios de las copias en digital a las ventas en físico. En este vídeo, Raya pone el ejemplo de comprar 10 libros en un mes, pero leer uno o ninguno. Y habrá gente a la que funcionará así, le vaya bien y esté contenta, pero bajo mi experiencia, por lo que he visto por redes y lo que he hablado con mis amigas, tener muchos libros pendientes suele generar agobio, no sentimientos agradables. Así que no es raro ver a gente repetir 1000 veces la frase de tengo que bajar pendientes. Y tras reflexionarlo mucho, he llegado a la conclusión de que efectivamente comprar libros y leerlos son dos aficiones distintas. En este vídeo de Emilio, otro creador de TikTok que me encanta y que también os recomiendo seguir, hacía una analogía muy interesante con las entradas de teatro. Tener la entrada para la obra, tener acceso a un libro, a la historia, no es lo mismo que ver la obra, que ir al teatro, que leer ese libro. Pero creo, y probablemente este sea el gran hot take de este vídeo, somos un poco clasistas con el discurso que tenemos sobre la adquisición de libros. Si yo tuviese en mi armario 60 prendas que jamás me he puesto y están ahí esperando su momento, mientras todos los fines de semana vuelvo a Zara para seguir comprando ropa, que no me da tiempo material para ponerme, todo el mundo pensaría que eso es consumismo y me lo harían saber. Que eso tiene implicaciones materialistas enormes, probablemente tenga una pequeña adicción a las compras, es malísimo para el medio ambiente, pero con los libros lo hemos normalizado porque como estamos adquiriendo cultura, pues nos sentimos superiores a esas personas que se están gastando cantidades ingentes de dinero en cosas que nosotros creemos banales. Pero la cultura no funciona así. La cultura no es la entrada al teatro, sino la experiencia de ver el teatro. Con los libros igual. Mirarlo desde esa perspectiva a lo mejor ayuda un poco a crear cierta fuerza de voluntad. Y en un sentido práctico, las personas que no somos bookfluencers, que no nos mandan los libros, sino que los pagamos con nuestro dinero, estamos malgastando nuestros recursos. Porque invertimos nuestro dinero en libros que quizá nunca vamos a leer porque se van a perder entre tantos otros de nuestra estantería. Y yo creo que esto ocurre por varios motivos. En primer lugar, hemos romantizado mucho el hecho de ir a las librerías. Conozco a gente que no es capaz de entrar a una librería y salir sin comprar nada, y eso genera acumulación. En segundo lugar, nos podríamos plantear, bueno, pero ¿y por qué la gente no lee lo que ya tiene? Así se solucionaría el problema. Pues aquí voy a hacer un poco de abogada del diablo porque yo entiendo que con todas las novedades que salen es muy difícil dedicar tu atención a una novela que lleva años cogiendo polvo en tu estantería en lugar de al nuevo bombazo del que todo el mundo está hablando. Isabel Pop dice, uno siente la necesidad de formar parte de un grupo que lee un libro en particular y, por lo tanto, lo compra inmediatamente en lugar de esperar a pedirlo prestado a un amigo o a la biblioteca. Todo esto puede llevar a comprar un libro. A veces incluso lo compro a pesar de mis más profundas sospechas de que no será para mí. A veces lo disfruto, otras veces no. Y a veces ni siquiera lo leo porque me distraigo con otra cosa. Y esta situación es bastante común. Preparando este vídeo he podido hablar con amigas, con conocidos y con seguidores y muchos me han contado que sus ganas por llenar la estantería, por comprar la nueva edición especial o por estar al día con las novedades les ha llevado a comprar, comprar y comprar hasta el punto de acumular tantos libros que no es humanamente posible leerlos. Según este artículo de Inma Mora para Ethic, aunque el crecimiento del mercado es notable, el auge de novedades también trae consigo un lado negativo. El 60% de los libros publicados termina en la basura.
Este exceso de títulos también se refleja en nuestras conductas, llevándonos a comprar más libros de los que podemos llegar a leer. Y es más, vamos a abrir el melón de las ediciones especiales limitadas, porque si este FOMO que ya nos generamos nosotras mismas nos puede llevar a hacer compras impulsivas, la estrategia nueva de las editoriales de hacer una primera edición especial limitada, como es el caso de Alas de Sangre o de Trono de Cristal, pues multiplica este fenómeno por 1000. Esa necesidad de comprar lo antes posible aumenta, es una carrera para conseguir esa edición única. Y en esas prisas no te da mucho tiempo a pensar si quieres realmente ese libro, si te vale la pena, etcétera, etcétera. Vamos a poner un ejemplo práctico. Yo creo que normalmente la gente no se suele comprar todas las sagas de golpe. Los va comprando uno a uno a medida que avanza la saga y si le gusta. Sin embargo, con la publicación de Trono de Cristal en edición especial, he visto personas comprarse los 8 libros, que es además un dineral, sin haberse leído el primero. ¿Por qué? Porque solo la primera tanda era edición especial y claro, si ya tienes el primero en esa edición, también tienes que tener los demás para que vayan a conjunto, ¿no? Esta obsesión por las ediciones y por la estética es lo que nos ha llevado a tener mercados de reventa en Vinted donde un libro que valía 23 o 25 euros se puede ver por 80. Y esto evidentemente también es un gran pozo de beneficios para las editoriales y se van a aprovechar. Ahora existe esta tendencia de comprar todos los libros nuevos y en físico, y eso de por sí ya es una gran inversión económica por la subida de precios que estamos viendo. Ahora bien, si le añadimos los costes de preventa, de edición especial y todas las chuminadas que os podáis imaginar, es cuando nos llevamos los sustos a la hora de comprar esa novedad que estábamos esperando. Y es más, aunque quisiéramos hacer el esfuerzo de quizá encontrar una alternativa, ya estamos viendo algunas estratagemas de las editoriales para asegurarse esos dineros, como por ejemplo no sacar la versión en tapa blando o no ofrecer la edición en digital. Lo importante es que al final los lectores compran los libros, se dejan su dinero, los muestran contentos porque ya hemos dicho que enseñar los libros es satisfactorio y también hace ganar visualizaciones, pero al final no los leen y por lo tanto nunca llegan a cumplir la función por la cual fueron comprados. De hecho, en este artículo de Ethic descubrí que en japonés existe un término para esos libros que compras y acumulas pero que sabes que nunca vas a leer: tsundoku. Según la psicóloga Mercedes Bermejo, detrás de esta tendencia está la psicología del consumismo y también la idealización de que vamos a leer libros. Esa compra nos genera una dopamina instantánea. Y de nuevo, con todo esto no estoy juzgando a nadie porque yo soy la primera que tengo muchos libros sin leer en mi casa, como este o este. Sin embargo, creo que es gracias a tener este tipo de conversaciones que podemos reflexionar simplemente sobre nuestras tendencias de consumo y así poder tomar decisiones conscientes sobre cómo nos relacionamos con la lectura. Es decir, si tú estás escuchando esto, te sientes identificado, pero no te parece mal y te sientes bien, genial. Si por el contrario te remueve algo y te hace cuestionarte lo que estás haciendo, genial también. En lo personal, yo sí que estoy intentando cambiar mis hábitos de compra y lectura. Mi objetivo es llegar a pendientes 0, es decir, leer todos los libros que tengo en mi casa. Sin embargo, ya me he dado cuenta de que esa va a ser una meta a largo plazo. Lo que estoy haciendo es leer inmediatamente todo libro nuevo que entra a mis estanterías y solo comprarme el libro en el momento en el que lo voy a leer, no de forma anticipada. Y no os voy a mentir, me está costando. Ahora mismo voy retrasada con los libros que han entrado nuevos en mi casa este año y que no he leído. Y os diré otra cosa más, estoy muy segura de que si no estuviera ni en Instagram ni en TikTok, me estaría costando muchísimo menos. Y eso lo que me dice es que muchas de estas compras no han sido por mi propia voluntad, sino que me he visto influenciada a ellas. Y ya para acabar este apartado, este sobreconsumo de los libros me recuerda mucho a la época dorada del maquillaje en YouTube, donde las personas, no solo influencers, sino también personas normales, tenían colecciones de maquillaje inmensas donde tenían más producto del que podían usar en toda una vida. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues el desperdicio. Charlotte Pointing dice: cada año 320 millones de libros terminan en los vertederos, donde contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano y el dióxido de carbono. Así que sí, debemos recordar que aunque existan los mercados de segunda mano y los puntos de recogida, el impacto medioambiental que tienen nuestras compras no es cero. Ahora bien, vamos a cambiar un momento el foco de lado. Hasta ahora hemos hablado de estas tendencias lectoras de consumo, de cómo ha crecido mucho la demanda y que de las editoriales están dando respuesta. Ahora bien, es interesante plantearnos, ¿cómo le están dando respuesta? Desde hace unos años hay un tema muy interesante de discusión en TikTok y en redes donde se plantea si la industria editorial se está pareciendo cada vez más al fast fashion, a la moda rápida. En este artículo de Sherin Yang se cuenta de la siguiente forma. Al igual que las tendencias de moda,
BookTok genera un revuelo temporal en torno a un género o a un conjunto de clichés. Con el aumento repentino de lectores, no es raro que tanto editoriales como autores aprovechen ese revuelo, produciendo más cuando aún es popular. En esto consiste la moda rápida. La moda rápida se refiere al proceso de fabricación de ropa que pasa rápidamente de la producción-diseño a las tiendas, para mantenerse al día con las tendencias actuales. Estas obras suelen ser baratas y de baja calidad, y se envían a tiendas con la esperanza de que se agoten rápidamente gracias a las tendencias actuales. Este mismo enfoque que está surgiendo en el mundo editorial, gracias en parte a BookTok, podría llevar a una disminución de la calidad de los libros cuando la escritura y la edición no alcanzan su máximo potencial. Y aquí la autora nos plantea un tema muy interesante. Si los procesos de oferta-demanda fluctúan tan rápidamente y se dan en ciclos tan cortos, eso significa que para mantenerse al día alguna fase de la producción debe acortarse, debe hacerse más eficiente. Y en esas prisas por sacar las novelas del horno estamos viendo una bajada en la calidad de los libros. Hace unos meses hubo un escándalo porque se supo que la editorial HarperCollins Ibérica había traducido con inteligencia artificial el libro The Pumpkin Spice Café, y atentos, sin el consentimiento de la autora. Y es que fueron los propios lectores los que se dieron cuenta de esto por la mala calidad de la traducción. Y esto no solo se da en la edición o en la traducción de las novelas, sino que los autores son los primeros que sufren esta aceleración del ritmo de producción de los libros. Recientemente estuve en la Feria del Libro de Madrid, donde me lo pasé genial y pude acudir a una charla muy interesante sobre la precariedad de la labor de los autores, donde 3 autoras compartieron su experiencia en el sector. Y yo tomé algunos apuntes muy interesantes. Una de ellas compartió que el mes que se publicó su última novela se publicaron 250 libros más. Eso significa que hay una gran competitividad en el sector y que hay que hacer algo para ser elegido y destacar entre todos los demás. Por eso, otra autora compartió que ahora se da por hecho que tienen que escribir más rápido que nunca para publicar una novela al año o más como mínimo. Coincidían en que este ritmo es agotador, pero que si desapareces te pasa factura. En este artículo de Ethic lo exponen de la siguiente manera. Algunos escritores y escritoras ya han comentado alguna vez lo difícil que es mantener una novela. Su vida en librerías es mínima. La presión de las editoriales por lograr ventas, de las que dependen contratos futuros y hasta que se mantengan los ya existentes, es elevada, y la capacidad por seguir siendo relevantes en un mercado lleno de reclamos es limitada. El mundo del libro es cada vez más efímero y sobrevivir en él más complicado. Frente a esta realidad, el problema se hace patente. De la misma forma que si una reforma de un piso que necesita 6 meses se hace en 3, el resultado no va a ser el mejor, acortar el proceso de creación de los libros repercute en el producto final. Y ya a nivel humano me parece una locura, un frenesí. Imaginaos que sois un autor o autora que tiene otro trabajo, porque es el caso de la mayoría, y que se mata a escribir en tiempo récord una novela. Tras todo ese esfuerzo, no te puedes relajar porque ya debes empezar la siguiente si no quieres caer en el olvido. Y claro, mientras trabajas en la nueva, tienes que ir promocionando la anterior. Es agotador solo de pensarlo. ¿Y cuál es el papel de los lectores en todo esto? Pues a mi parecer somos víctimas y perpetuadores. Es cierto que las editoriales nos abocan a consumir, a estar al día de las novedades, que como hemos dicho son muchas, exactamente una cada 6 minutos en España. Pero ¿qué papel jugamos nosotros? Alina comenta en este vídeo cómo estamos viendo una superposición entre la hustle culture y la lectura. Esta es una visión de la vida según la cual todo tiene que tener un propósito o ser productivo de alguna manera. En la lectura esto se puede presentar de 2 formas. Por un lado, en la elección de lecturas de autores y el rechazo a la lectura por entretenimiento. Y con esto no solo me refiero a aquellos que leen clásicos, sino también a esta literatura de divulgación, de autoayuda o crecimiento personal que se ha puesto tan de moda en los últimos años. Y por otro lado, en la cantidad de libros que se leen. Y aquí no me voy a meter en un número exacto, no voy a decir si eso es posible, no es posible, o todo ese debate que se generó en TikTok sobre cuántos libros hay que leer o no hay que leer, etcétera, etcétera. Porque además tengo una opinión bastante firme al respecto. Pienso que todos estamos en situaciones distintas, nos organizamos la vida de forma distinta y que por eso no tiene sentido compararnos por el volumen de libros que leemos. No es una competición, un número de libros no determina el tipo de lector que eres y sinceramente yo pienso que no deberíamos ni contarlos. Por eso cuando digo que el hustle culture
profesor se solapa con la lectura, me refiero más a la autoexigencia, a la autocompetición. Y es que sí, vamos a hablar de los retos de lectura. Los retos de lectura es cuando una persona se pone como meta leer X libros al cabo del año. A veces también hay gente que lo hace por meses. Y eso, como base, me parece que no tiene nada de malo. Sin embargo, son justamente estas tendencias de autosuperación y de productividad lo que empujan a la gente a creer que cada año debe superarse a sí mismo, leer más libros o, como mínimo, igualar los que leyó el año anterior. Cosa que, evidentemente, no es cierta ni está escrita en ninguna parte. Por eso hemos sido testigos de personas que tienen más afán por completar el reto al cabo del año que por disfrutar de su hobby, que por disfrutar de la lectura. Por eso también ahora hay muchos vídeos con tips para leer más rápido que van desde leer novelas gráficas a poner el audiolibro a máxima velocidad. Y a ver, yo estoy a favor de dar tips para engancharse a la lectura, es algo que amo, cuanto más gente se una a esto mejor, pero una vez tienes adquirido ese hábito, no veo qué aporta el reto. ¿Por qué es necesario ponernos una meta a superar? ¿Por qué si ya lees no puedes simplemente hacerlo? ¿En qué momento surgió esta obsesión por contar los libros que leemos a la semana, al mes, al año? Y no solo eso, sino comparar unos meses con otros, unos años con otros. ¿Cuál es realmente el propósito de todo eso? ¿Qué conseguimos con ello? Y como siempre digo, esta forma de pensar arrela porque también la promueven aplicaciones como TikTok o Goodreads. En el primer caso porque los book hauls, los book wraps y los tips para leer más y más rápido son los que reciben mejores visitas. En el segundo porque Goodreads, por ejemplo, sin que nadie se lo haya pedido, cuando detecta que tú has acabado un libro, te manda un correo automáticamente en el que te dice ¿y cuál es el siguiente que te vas a leer? Y yo pienso, no sé, déjame tranquila, déjame reposar el libro, quizá necesito unos días para reflexionar sobre esta maravillosa historia que acabo de ver. O quizá ahora estoy muy liada y no puedo empezar otra lectura. Y bueno, como veis, a mí esta cuantificación de la lectura me crea mucho rechazo, porque incluso vemos en internet debates sobre lo que cuenta y no cuenta para el reto, porque hay gente que dice que los audiolibros no cuentan o que los mangas no cuentan porque se tardan poco en leer. Y esto para mí lo que demuestra es que en cierto modo para algunas personas estos retos no tienen solo que ver con la autosuperación y sí que hay un elemento de competitividad, de compararse con los demás. Si cada uno lo hiciera por sí mismo, cada uno pondría sus reglas y ale. Pero no, hay que acordarlas porque esto se comparte en redes, porque esto se hace a través de Goodreads y debemos jugar todos en igualdad de condiciones. Y vamos a lo práctico. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Pues las ansias por terminar. Resumido en una frase que muchos me dejasteis en mi vídeo sobre lectura performativa, la gente no quiere leer, quiere haber leído. Y volviendo a nuestro tema de conversación, que es la capitalización de la lectura, esos objetivos no están dirigidos a leer, sino a consumir, a tratar la lectura como una tarea a completar. Tal como plantea Inma Mora, plataformas como Goodreads, Storygraph o Literal han transformado la forma en que interactuamos con los libros, al permitirnos crear bibliotecas virtuales personales donde podemos registrar lo que hemos leído y lo que queremos leer. Estas hacen más evidente la acumulación de títulos pendientes y pueden convertir la lectura en una lista de tareas más que en una experiencia libre y espontánea. La posibilidad de agregar libros con un solo clic facilita el crecimiento incontrolado de bibliotecas digitales y listas de deseos, algo que también refleja una paradoja contemporánea. Cuanto más accesible es la literatura, más presión sentimos por no estar leyendo lo suficiente. Y os voy a poner algunos ejemplos que he encontrado en redes que para mí demuestran cómo este tipo de retos nos abocan más a consumir, a completar tareas que no a disfrutar de la propia lectura. Y en ningún caso quiero lanzar hate o criticar a estas personas. Es más, voy a poneros un ejemplo de uno de mis propios vídeos de 2023 donde también hablo de este tema, para que veáis que yo no juzgo a nadie, sino que hablo de mi propia experiencia. Mi niña, tú y yo sabemos que no tiene ninguna pinta de que vayas a llegar al reto de Goodreads este año. A lo mejor el año que viene hay que ser un poquito más realista. O puedes descargarte Nextory y ponerte los libros que tienes pendiente a por dos mientras vas por la calle, a la uni, a trabajar, mientras sales a entrenar, mientras haces la lavadura, lo que tú quieras, la comida, comes, lo que sea. Y completas hasta el reto de este año, si es que yo lo veo claro. Me he propuesto un reto, leerme 100 libros. Pero antes de empezar con este reto tenemos que echar números. Estamos a junio, nos queda de calendario 7 meses. Yo ya llevo leídos 52 libros, por tanto me quedarían solo 48 por leer. Entonces cada mes me tengo que leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 libros. Y aunque yo últimamente llevo un buen ritmo leyendo, me parecen un montón. Pero vamos a intentarlo. Y a ti te invito a que me sigas para seguir este proceso juntas. Estamos fenomenal, fenomenal. Tick tock, tick tock, tick tock. Breakdown.
Me cago en la puta, que es que no me da tiempo ni de vivir, coño. No tengo tiempo de nada. Y ya volviendo a nuestro tema, esta visión productiva de la lectura lo que nos aboca es a leer más libros más rápido, contribuyendo también a este frenesí de publicación de novedades. Raquel Pico dice que, en una obsesión por la novedad, en pocos meses los libros recién publicados quedan obsoletos. Esto lo que se traduce es en la sensación de estar llegando tarde a los libros. Sin embargo, tal como dice Gonzalo Torné en un tuit muy ingenioso, llegué 3000 años tarde a la Odisea. Me va a preocupar leer un libro del año pasado. Y con esto llegamos a las conclusiones. En este vídeo hemos tratado muchos temas diferentes y cuando en este tipo de mini ensayos suelo poner de manifiesto fenómenos de este tipo, siempre me llegan comentarios diciendo, bueno, pero al final lo importante es que la gente lea. Y sí, estoy completamente de acuerdo y creo que es el gran beneficio que han tenido las redes sociales. Sin embargo, todo progreso tiene sus contrapuntos y considero que los lectores al menos deberíamos preguntarnos el por qué y cómo hacemos las cosas, para así asegurarnos que nuestra forma de actuar se alinea con nuestros valores y nuestra forma de pensar. Mi conclusión es que al final todo es un círculo vicioso. Las editoriales promueven estas tendencias de lectura rápida, pero a la vez estas se ven reforzadas por el tipo de contenido que se promueve en redes, lo que hace crecer la demanda y por lo tanto la oferta que hacen las editoriales. Y a quien perjudica todo esto es a la propia comunidad lectora, a los autores que tienen que escribir en tiempo récord sus novelas, a las editoriales que tienen que ir recortando de por aquí y de por allá, y a los lectores que recibimos productos de menos calidad. Nos gastamos dinero en libros que nunca vamos a leer y desarrollamos agobio alrededor de algo que en teoría tendría que ser disfrutable. Y si tú que me estás escuchando no te identificas con todo esto, me parece genial y me alegro, porque sé que muchos de vosotros no estáis en redes y os sorprende cuando os cuento este tipo de fenómenos. Pero de verdad que tanto yo como muchas otras personas con las que puedo hablar y que conozco, nos hemos visto empujadas a esta rueda. ¿Y cuál puede ser una respuesta a todo esto? Pues para mí la clave está en las bibliotecas, en los libros de segunda mano, en pedir prestados a tus amigos las novelas que te interesa leer y, en última instancia, si vas a comprar el libro, hacerlo en el momento en el que lo vas a empezar. Estas pequeñas estrategias nos pueden ayudar a ahorrar y también a evitar esta acumulación de libros. Pero eso sí, el obstáculo o la pega en todo esto va a ser que no vas a tener el libro con la inmediatez que te gustaría. Para que llegue a la biblioteca o a la tienda de segunda mano, tiene que pasar un tiempo. Pero si esto te preocupa, Isabel Pop plantea una idea que me gusta mucho. Si un libro puede resistir la prueba del tiempo, las personas que disfrutaron hablando de él durante su apogeo todavía querrán hablar contigo sobre él cuando llegue el momento. Y para mí el ejemplo perfecto de todo esto soy yo misma leyendo Los Juegos del Hambre este mismo año. Una saga que lleva más de una década publicada, que tuvo su auge en su momento, que tuvo otro auge con la publicación de las películas y que aún así, años después, he podido disfrutar y he podido comentar y compartir con todo el mundo. Y quiero acabar con otra cita de Isabel Pop que me ha parecido muy acertada y que comparto. Leer me resulta más gratificante si intento ser fiel a mis motivos. Quiero aprender sobre mis intereses, disfrutar de ciertas narrativas o adquirir nuevas perspectivas del mundo. Eso requiere disciplina, lo cual no es divertido, pero, sinceramente, sí se necesita disciplina para luchar contra el consumo excesivo. Es el aire que muchos respiramos. ¿Y vosotros estáis dispuestos a tener esa disciplina o os gusta cómo están las cosas? Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre, en la cajita de información tenéis los enlaces a los diferentes vídeos y artículos que he ido mencionando a lo largo del vídeo y también algunos extra que no he citado literalmente, pero que también me sirvieron para dar base a lo que aquí os he contado. Estoy deseando saber vuestras opiniones respecto a este tema y que me planteéis cuestiones que quizás se me han podido escapar. Dejádmelo todo en comentarios y como siempre os estaré leyendo y respondiendo. Podéis seguirme también en mis otras redes, Instagram y TikTok y nos vemos en el próximo vídeo.